Muy buenos días a todos los presentes. Damos la bienvenida a esta segunda jornada, justamente de las cuartas jornadas paraguayas de botánica. En su edición virtual, también damos la bienvenida a los invitados para el tercer simposio, denominado Conservación y Políticas Públicas. Entonces, a continuación vamos a ver una breve presentación justamente de estos invitados. Damos apertura al tercer simposio de las Jornadas Paraguayas de Botánica, que lleva por título Conservación y Políticas Públicas. Le damos la bienvenida a los simposistas componentes, el máster Frederick Bauer, la doctora María Fátima Mereles y la ingeniera forestal Jessica Medina. Nuestro simposista invitado, el máster Frederick Bauer, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Ciencias en Biología de la Conservación por la misma universidad, cursando el doctorado en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Itapúa e investigador en temas relacionados a la herpetología y al impacto de estructuras humanas sobre la fauna silvestre desde el año 2003. Divulgador y educador, profesor del área de zoología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, miembro del grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN, fundador y primer presidente de la Asociación Paraguaya de Herpetología y es director de Vida Silvestre del MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay. La simposista Fátima Mereles, ella es bióloga por el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Asunción y posee un doctorado en Ciencias Biológicas, mención Biología, por la Universidad de Ginebra, Suiza. Sus áreas de actuación: ecología de agua dulce, recursos filogenéticos, ecología de humedales y zonas semiáridas del Chaco, taxonomía, florística y vegetación, botánica, malezas y especies exóticas invasoras, servicios ecosistémicos terrestres y de agua dulce, conservación de la diversidad vegetal, taxonomía y ecología de plantas vasculares. Ella es investigadora de nivel 3 del PRONI-CONACYT. Se desenvuelve como investigadora asociada del Centro de Desarrollo de Investigación Científica CEDIC. Nuestra simposista invitada, la ingeniera forestal Jessica Medina. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeña en el área de ingeniería forestal. Así damos la bienvenida a nuestros simposistas invitados, el máster Frederick Bauer, la doctora Fátima Mereles y la ingeniera forestal Jessica Medina. Bienvenidos. Bueno, luego de esta breve presentación de estos importantes invitados, damos paso entonces al primer tema, que se denomina Debilidades y fortalezas como autoridad de aplicación ante lo problemático de la degradación de las especies vegetales amenazadas del Paraguay, a cargo de Freddy Bauer y Jessica Medina. Adelante, el espacio es de ustedes. Muy buenos días. Bueno, primeramente quiero aclarar que la presentación la voy a dar yo, voy a presentarla yo. Y aquí a mi lado está Jessica Medina, que es justamente jefa del departamento de Flora y también encargada del departamento de CITES. Y eventualmente, si en una ronda de preguntas surgieren eventuales consultas que yo no sepa contestar, porque justamente Jessica es encargada del departamento tanto de Flora como de CITES, entonces ella contestará esas preguntas, pero la presentación en sí la hicimos en conjunto y por una cuestión de practicidad la voy a presentar yo. Si me pueden avisar si se está observando correctamente.
Sí, sí se ve. ¿El modo de presentación se está viendo ya? Todavía. ¿Y ahora? No. Creo que debo hacer un... Disculpen, si me pueden indicar si me conviene compartir toda la ventana o toda una pantalla o cómo. La ventana, toda la ventana. Pero no se ve en modo presentación entonces, Todavía no, Freddy. porque yo veo en modo presentación ya. Si quieres podemos compartir desde acá. Sí, por favor, porque estoy teniendo dificultades porque se ven solo la... Ok. Ah, sí, exactamente, ahí se ve bien. Y ahí también yo me veo. Bueno, justamente estamos presentando a través de esta ponencia entonces cuáles son las fortalezas y debilidades que nosotros como autoridad de aplicación de todas estas problemáticas asociadas con la degradación de especies vegetales amenazadas del Paraguay hemos ido detectando en los últimos años y sobre todo en este último año de gestión, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, el equipo técnico que está encargado dentro del MADES, que es la autoridad de aplicación en temas de manejo de la degradación de las especies protegidas de flora, son justamente del parte del director, que sería yo en este caso, como Dirección de Vida Silvestre. Está el departamento de flora, que son la ingeniera forestal Jessica Medina, la ingeniera agrónoma Luz María Coronel y la licenciada bióloga Celeste Benítez. Y el departamento CITES, que también es encargada de la ingeniera forestal Jessica Medina y el señor Óscar Arevalos. Vemos que el departamento CITES agarra justamente especies de flora amenazadas, por eso también lo incluyo en la gestión de flora. Y aquí ya vemos uno de nuestros mayores problemas, que es que para la gestión de la flora amenazada a nivel de todo el territorio nacional, tenemos 3 profesionales encargados, de los cuales la encargada también debe cubrir otro cargo más, que es el de la oficina CITES, y a su cargo tiene un solo funcionario más. Entonces, básicamente, lo que se denota claramente es la falta de personal. Si bien el personal es personal calificado, es eso, ¿verdad? Y los principales desafíos a los que nos enfrentamos en la gestión de flora amenazada son, en primer lugar, la deforestación. La deforestación, tanto como una cuestión que se hace ilegalmente, pero también los propios desmontes habilitados por nuestras propias instituciones públicas. También desde este departamento o desde esta dirección
vemos ciertas problemáticas asociadas con eso y que también nosotros intentamos de repente paliar con la parte técnica desde la ley de vida silvestre. Otra parte es justamente la explotación, tanto la explotación ilegal, como en el caso que vemos ahí de especies de flora amenazada como el xaxí, pero también el aprovechamiento legal, como ser de especies CITES como el palo santo. En este caso es un aprovechamiento legal y con cupos otorgados, inclusive reconocidos por la oficina CITES, por la Secretaría CITES de Ginebra. Sin embargo, está el desafío de hacer que todo esto sea realmente un proceso transparente y que realmente se cumpla con los procesos adecuados y sobre todo con los montos adecuados. Y el otro tema es la pérdida de hábitat no planificada o que no habíamos contemplado, como por ejemplo los grandes incendios que estuvieron sucediendo en este último año. Siguiente. Entonces, es una cuestión de manejo de políticas públicas que tenemos por parte del MADES. Hemos establecido básicamente 4 principales áreas de acción, 4 principales componentes, y cada uno de ellos tiene fortalezas y debilidades propias, pero van a ver después también que todos ellos en conjunto tienen determinadas fortalezas y debilidades que observamos. Y estas diferentes áreas de acción son, por un lado, la protección y conservación de las especies protegidas. ¿Cómo se hace eso? A través de promulgación de resoluciones de protección, por ejemplo, la resolución 470 de especies de flora amenazadas y protegidas, mejor dicho, que son amenazadas y en peligro de extinción. Y luego, acciones tendientes a preservar el hábitat de las especies protegidas, específicamente a través de áreas silvestres protegidas. Ahí colaboramos nosotros con la Dirección de Áreas Protegidas, pero también a través de los análisis de expedientes de estudios de impacto ambiental, producir dentro de esos análisis de los expedientes de estudio de impacto ambiental consideraciones sobre la flora amenazada que ocurre en esas regiones donde se propone el proyecto. El segundo componente es el manejo sostenible de la flora silvestre, que hay el área de acción del Departamento de Flora y CITES, son análisis minuciosos de propuestas de aprovechamiento comercial de flora silvestre protegida. Recientemente hubo un auge de propuestas de proyectos de Ceiba Chodati, SAMU, que está siendo aprovechado, si bien son aprovechamientos que provienen de planes de uso de la tierra, es decir, habilitaciones de desmontes que son en el Chaco para pasturas, y es prácticamente salvar a esos árboles para que iban a terminar simplemente tirados y muertos. Entonces se salvan unos cuantos de esos árboles y se exportan con fines ornamentales a Europa. ¿Cuál es nuestro desafío ahí? Verificar que realmente esos árboles provengan de esas partes y hacer sobre todo los estudios que avalen los montos exactos que no superen los que realmente puedan ser extraídos de esos cambios de uso del suelo. Entonces, son verificaciones que se hacen en campo. Y el tercer componente es el fomento a la investigación. Por una parte es el procesamiento de propuestas de investigación, es decir, cualquiera de ustedes que haya presentado su solicitud de permisos de colecta para investigaciones se somete aquí a un análisis técnico y luego jurídico, pero aparte de ese análisis también hay sugerencias de estudios a proyectos internacionales que desde la dirección se propone o se solicitan, por ejemplo, fondos eventualmente para determinados estudios o planes de acción sobre especies de flora, pero también se realiza acompañamiento de investigaciones sobre especies protegidas. En particular, tenemos el caso ahora
del Palo Santo, que desde la Dirección de Vida Silvestre, el Departamento de Flora acompaña estudios que hacen otra instancia del MADES, que es el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias y con el INFONA. Y el cuarto componente es el control de especies exóticas invasoras. Ahí estamos trabajando en la promulgación de resoluciones y acciones tendientes a controlar el avance de las especies exóticas invasoras. Estas son nuestras 4 áreas de acción y a continuación vamos a ver de cada una de ellas cuáles son las fortalezas y debilidades que hemos detectado. En el primer componente de protección y conservación de especies protegidas, tenemos justamente las fortalezas que ya tenemos una resolución, que es la resolución 470. Esta resolución está siendo trabajada para una actualización, como muchos de ustedes saben. Las fortalezas justamente es que tenemos una fácil comunicación con la comunidad científica, están creados los espacios, las plataformas de comunicación con la comunidad científica de expertos en flora y botánica están creados. Entonces, cuando se establecen o se hacen los talleres, hay una participación bastante concurrida también a través de las herramientas informáticas. Hay siempre mucho aporte de la comunidad científica de botánicos en estos temas. Otra fortaleza que si bien ustedes vieron que son solo 3 funcionarios prácticamente, pero ven ustedes que es un equipo realmente técnico y multidisciplinario. Tenemos justamente Jessica que cubre dos cargos prácticamente, Luz Marina que aparte es experta en sistemas de información geográfica. Entonces tenemos, por más que el equipo es reducido, tiene una alta capacidad. Y aparte, fuera de la dirección, dentro del mismo MADES, tenemos justamente la dirección de geomática, la dirección de áreas protegidas y el museo, que son también aliados en este tema de protección y conservación de especies protegidas. Y otra fortaleza que estamos teniendo para la cuestión de los análisis de expedientes de estudio de impacto ambiental es desde el año 2019 el Sistema de Información Ambiental, el SIAM, que hace realmente nosotros a través de la plataforma virtual, nosotros podemos visualizar todos los pasos que recorrió esa carpeta. No son más carpetas en papel que se pueden pasar uno de abajo para arriba o saltearse un paso, porque o eventualmente si se saltea un paso, después en un análisis uno ve en todo el hilo de oficinas por las que pasó, uno tiene esa visualización y es realmente este sistema de información ambiental es una gran fortaleza en cuanto a lo que es el análisis de los estudios de impacto ambiental, y a través de esta plataforma es que nosotros realizamos nuestros aportes en los cuales se analizan estas carpetas y se hacen las sugerencias debido a que, por ejemplo, un desmonte o una propuesta de una pastura ganadera en una determinada zona, se hacen recomendaciones específicas porque sabemos ya en qué zona va a ser y qué especies de flora amenazada existen en ese lugar. En cuanto a debilidades, podemos justamente mencionar eso que muchas veces no tenemos estudios dispuestos, como tenemos en el caso de 3 taxones de animales, por ejemplo, mamíferos, anfibios y reptiles, tenemos materiales publicados en los cuales podemos ver una zonificación por mapa de las especies protegidas, y eso facilita mucho este trabajo de dictaminar en estos casos de cambios de uso de suelo. En el caso de aves, no tenemos ese material así con mapas de las especies protegidas específicamente, y tampoco en el caso de flora, lo cual sería de una gran ayuda si pudiéramos tener ese tipo de materiales. También la falta de personal para atender todos los expedientes, porque realmente actualmente justamente con la fortaleza del SIAM se evidencia cuántos expedientes antes no pasaban por esta dirección, entonces ahora deben pasar sí o sí,
pero son muchísimos expedientes por día los que pasan y el personal realmente no es suficiente para atender todas estas necesidades con celeridad. También la falta de presupuesto a insumos, como es bastante sabido, el presupuesto anual del MADES es de poco más de 7 millones de dólares, lo cual es inclusive menor. De hecho, de los ministerios de gestión, es el que tiene el segundo menor presupuesto de la nación. Y el marco legal también es una debilidad en cierto modo, porque ahí nos da una autoridad, una competencia compartida con el Instituto Forestal Nacional. Entonces hay como una falta de claridad en algunos temas, ya que el artículo 32 de la Ley de Vida Silvestre establece que nadie podrá aprovechar comercialmente la flora silvestre, excepto cuando se traten de especies forestales. Ahí tiene su propia agencia, que es el Instituto Forestal Nacional, Infona. Sin embargo, cuando estas son protegidas, otra vez vuelve a tener competencia nuestra, pero también solo tienen competencia el Infona si es por el uso de la madera. En el caso, por ejemplo, que les mencioné del SAMU, que van como vivos, ya no es otra vez competencia. Entonces hay una línea que no es bien clara y donde justamente también los problemas de repente surgen en aduanas cuando no es bien clara la competencia de la entidad. Y otra debilidad es los expedientes que vienen en el sistema que vienen al CIAM, y ya los que conocen un poco del proceso de evaluación de impacto ambiental saben que a los 2 años hay que hacer una auditoría ambiental. Entonces la auditoría ambiental sí viene por el sistema ambiental, sí nosotros podemos observar virtualmente todo el proceso de esa auditoría, pero no tenemos acceso al estudio original del cual surgió esa auditoría. Entonces, ese también es un problema, porque muchas veces no visualizamos si realmente ya habíamos dado en su momento un dictamen o si realmente pasó siquiera por nuestra dirección tal o cual expediente. Y muchas veces eso es muy importante poder saber para reforzar ese dictamen que se había dado, o para decir, no pasó por nuestras manos y se requiere dar ciertas recomendaciones por las especies de flora amenazadas que existen en ese lugar. Bueno, esos son nuestras fortalezas y debilidades en cuanto a la protección y conservación de especies protegidas. Siguiente. En cuanto al manejo sostenible de la flora silvestre, también lo que consideramos fortaleza es justamente este equipo multidisciplinario que tiene, ya que dentro de la dirección misma tenemos, dentro de la misma dirección tenemos profesionales que hacen también sistemas de información geográfica, y también justamente que dentro del MADES está el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, que también forma parte de la institución y que nos apoya mucho en el análisis de eventuales propuestas. También hemos seguido determinadas estrategias para conseguir fondos para el manejo de flora sostenible. Por ejemplo, pudimos gestionar de forma que de los exportadores privados de esencia y madera de palo santo salgan ciertos fondos para hacer el dictamen de extracción no perjudicial. También hemos gestionado a través de un proyecto para que salgan fondos para el establecimiento del plan de manejo del palo santo. Entonces, realmente estuvimos consiguiendo sortear la situación y hemos podido realizar estas estrategias. Y algo reciente que está proviniendo desde la UICN y de CITES es que nos están capacitando con un toolkit, con un kit virtual, pero que también nos da unos pasos a seguir para el combate al tráfico de vida silvestre. Esto no es específico para flora,
es para fauna y flora, pero nos van a estar capacitando para justamente empezar a aplicar políticas específicas para el combate al tráfico. Que este toolkit está pensado en justamente revertir algunas de las debilidades que tenemos acá. En el caso de las últimas dos, ingreso a la ventanilla única del exportador, que es algo que tenemos pendiente, pero está en proceso, es decir, un contacto integrado y un trabajo integrado con aduanas, también la coordinación con otras agencias como policía, fiscalía, etcétera. Todas esas cuestiones, el toolkit está planeando revertir. Sin embargo, la debilidad principal que tenemos no la puede revertir ese toolkit, que es la falta de presupuesto de insumos. Como les mencioné muchas veces, hay que hacer verificaciones en campo y realmente, por ejemplo, la situación actual, simplemente para poner un ejemplo, ni uno de los vehículos del MADES está con sus servicios al día y están como la mitad que no están funcionando correctamente. En cuestión de viáticos, ya el mes de septiembre se acabaron los fondos para viáticos, solo se hacen viajes ultra importantes y de hecho la gestión de viáticos es la siguiente, que el funcionario paga su viaje y después recién recibe una reposición de los viáticos que aparte tiene que justificar con un 80% de factura y ustedes saben que en la campaña es muy difícil conseguir factura y por 80% de tus gastos conseguir factura es bastante difícil. Y es básicamente que el funcionario le está haciendo un préstamo al Estado y después recibe recién el retorno. El siguiente. Bueno, creo que mi hora está avanzando y quiero presentar también una última partecita, entonces voy a mencionar rápidamente que el fomento a la investigación también, la misma fortaleza, el equipo técnico multidisciplinario, las alianzas estratégicas con otras agencias como Facultad de Ciencias Agrarias, Infona, en cuanto a la investigación y sobre todo la fortaleza que tenemos del la Dirección de Investigación Biológica, que es el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, como partner importante en la investigación dentro del MADES. Y nuestra debilidad, otra vez, falta de presupuesto de insumos, que es las especies exóticas invasoras. Estamos trabajando actualmente, estamos trabajando actualmente en una resolución al respecto. Próximamente vamos a llamar acá al grupo de profesionales botánicos a revisar una última versión que tenemos de nuestra lista de especies de flora. Entonces, eso vemos como una fortaleza, la fácil comunicación con la comunidad científica. Y otro tema es que en cuestión de especies exóticas invasoras, hay como mucha atención puesta a la flora, a la fauna y poca atención a la flora. Un ejemplo es que las 5 especies priorizadas en el Mercosur como especies exóticas son 4 especies de fauna y una sola especie de flora, que encima no fue bien consultada con el Paraguay, ya que se designó como especie prioritaria el ligustro, que en Paraguay no consideramos realmente como una especie invasora así. Y la debilidad es la falta de normativa clara, pero estamos trabajando en eso. Me dicen si tengo 5 minutos más para presentar un estudio de caso. Sí, sí, adelante, Freddy. Sí, por favor, si podemos pasar entonces. El estudio de caso es la evaluación de daños producidos por incendios. Siguiente, se me olvidó borrar esta diapositiva, esto es. El estudio de caso son los eventos imprevistos que suceden. Ahí realmente nosotros podemos apreciar a fondo las fortalezas y debilidades que tenemos. En este caso fueron los incendios forestales en el Parque Nacional de Cerro Corá. Siguiente. Ahí el MADES como institución tiene 4 estrategias. La primera estrategia es campaña de prevención de incendios. La segunda estrategia es el combate una vez que ya están los incendios, bueno, hay que combatirlos. Y la tercera estrategia es la evaluación de los daños post-incendio. Y la última sería resiliencia en las zonas afectadas por el fuego, ya sea por confinamiento para la regeneración o por otros métodos como método de Fukuoka,
que involucra a la sociedad civil, bombas de semilla, plantaciones de plantines, etc. Siguiente. Entonces, el primer componente no nos compete directamente a la Dirección de Vida Silvestre, pero es mucho trabajo a través de la Dirección de Comunicación del MADES. Siguiente. Una vez que ya están establecidos los fuegos, ahí realmente es donde trabajan mucho los guardaparques en conjunto con los bomberos. Siguiente. Y una vez que ya han pasado los incendios, es evaluar el daño. Ahí donde nosotros entramos como Dirección de Vida Silvestre. Ahí podemos pasar al siguiente. En el caso del Parque Nacional Cerro Corá, tenemos una imagen satelital ahora que fue el 13 de abril de 2021, donde vemos los bosques y el cerrado, los arenales y los cerros bastante bien conservados. Eso fue abril de este año. Siguiente. Sin embargo, 22 de julio, una semana antes del incendio, vemos que está todo seco. Completamente la parte del cerrado está súper seca. Siguiente. Y ya el incendio mismo, que fue el 20 al 26 de agosto, que esto fue en pleno incendio. Eso era una parte del cerrado y esto es una parte ya, una parte intermedia entre el cerrado y el bosquecito, y los bosquecitos que hay ahí. Esto es una imagen satelital justamente de las partes siniestradas en el incendio. Gracias a la Dirección de Geomática y con colaboración de nuestra técnica en GIS acá del Departamento de Vida Silvestre de Flora, pudimos hacer el siguiente mapa que vemos, que es donde se puede apreciar las áreas sin quemar en color verde, en color más verde, en color amarillo las quemazones de baja severidad y las quemazones de alta severidad en un verde musgo claro, digámosle, no sé cómo llamarle, pero ahí tenemos. Entonces se pudo hacer una evaluación de los incendios, y esto superponiendo con la siguiente imagen que vamos a ver. Acá se hicieron las evaluaciones in situ, las verificaciones in situ. Siguiente. En ese punto que es justamente un área de cerrado. Siguiente. Esto es cómo quedó. Siguiente. Esto ya fue 5 días después de los incendios, ya hubo rebrote de algunas herbáceas. Siguiente. Inclusive huellas de mamíferos, de un puma sobre las cenizas ya fue. Esto significa que pasó después de los incendios ya. Siguiente. También huellas de venado. Siguiente. Aquí vamos a ver en otro punto, que es en el cerrado, netamente cerrado, sin ser frontera con ningún bosque. Siguiente. Hay los árboles para todo. Siguiente. Arecáceas. Ya hay la caliandra, que también nos ayudó Lidia a identificar como caliandra. En un bordecito del bosque, cavidades de armadillos, heces de roedores, ya también post incendio. En otro punto que vamos a ver acá, ya cercano a los bosquecitos, dentro de los bosques, es como se observó acá los árboles totalmente pelados. Y el último punto es hacia una zona llamada Lorito Picada, donde está una casa de guardaparques también, que también avanzó bastante. Se pudo salvar ahí que no llegue el fuego a la casa de los guardaparques y a un cementerio que hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros pudimos ver a través de esta experiencia, a través de estos eventos inesperados realmente? Nos fue de gran utilidad contar con el equipo técnico multidisciplinario que tenemos tanto fuera de la Dirección de Vida Silvestre como tanto dentro de la Dirección de Vida Silvestre como fuera. Y nos fueron de mucha ayuda las plataformas de comunicación con la comunidad científica
donde una llamada, un WhatsApp, un correo con unas fotos que se envían hacen que rápidamente uno pueda tener retorno. Y realmente esa forma como ahora también se está haciendo las jornadas es una forma que facilita muchísimo el trabajo y sobre todo de hacerlo de una forma mucho más rápida y dinámica. Pero lo que sí se ha evidenciado también es que justamente a través de este ejemplo nosotros no hemos podido constituirnos en el lugar, en el momento que quisimos. Tuvimos que, pasaron 5 días hasta que finalmente conseguimos vehículo e insumos para ir ahí. Y también eso es como un ejemplo de todo lo que les voy diciendo con las anteriores etapas que nosotros hacemos, ¿verdad? Con los anteriores componentes. Prácticamente se desvela que siempre el problema de fondo termina siendo el mismo, independiente del marco legal que se puede trabajar, que se está trabajando, independiente de las relaciones interinstitucionales que también se están trabajando y avanzando. Nosotros, como un consenso interno también que hicimos una reunión, fue eso básicamente, la insuficiencia del personal para atender todas las necesidades y la falta de presupuesto de insumos termina siendo nuestra gran debilidad en la gestión de la flora silvestre amenazada del Paraguay. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, Freddy Bauer y también Jessica Medina. Recordamos a todos los participantes que está habilitado el chat de esta reunión Meet y también el chat de la red social YouTube, por donde se está transmitiendo el día 2 de las Jornadas Paraguayas de Botánica. Ahora damos paso a la siguiente presentación, al simposio de la doctora Fátima Mereles, el aporte de la investigación a las políticas públicas, una mirada crítica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar nuevamente hoy con ustedes. Bueno, en realidad esta charla acá en este simposio, que considero muy interesante después de todo lo que lo escuché decir a Frederick Bauer, que entre paréntesis creo que está haciendo una gestión muy saludable con todo su equipo para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, así que felicitaciones de mi parte. La idea un poco de tratar de hacer llegar tanto a las autoridades de aplicación como a los investigadores es el nexo indiscutible existente entre la investigación y la gestión pública en un tema determinado. En este caso, a nosotros nos toca directamente el medio ambiente y en concreto de la flora. Lo que quiero mencionar acá en este simposio es el rol de la investigación y el apoyo que, como en algún momento ya también Freddy lo mencionó cuando decía el apoyo de la comunidad científica. ¿Cómo y en dónde realizamos las investigaciones? Las investigaciones en general han comenzado ya desde hace, no sé, unos 30 años en Paraguay. Ciertamente hoy, estoy hablando en el caso de la flora, de la vegetación y de la ecología de la vegetación, ciertamente hoy están mucho más desarrolladas gracias al apoyo que nos ha dado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de varias manos, de la mano del PRONI, de la mano de los proyectos de investigación, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, es una inversión país que el país realiza a sus investigadores. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Y es la búsqueda de la verdad y es en la generación de conocimientos. De eso se trata esta inversión, ¿no es cierto? Y que en esta inversión, como consecuencia de esta inversión, nosotros tenemos que generar resultados que beneficien al país
¿no es cierto?, en una visión país, que tengamos datos, que podamos colaborar con las autoridades de la gestión, ¿verdad?, en las políticas públicas. Y ahí es donde tenemos el nexo entre la investigación y la gestión. Ahora, esta investigación naturalmente la realizamos en las universidades que son los centros natos de investigación, también los centros privados y públicos de investigación, como por ejemplo el CEDIC, como por ejemplo, como mencionó Freddy, el Museo Nacional de Historia Natural, otros que se encuentran dentro de la misma Universidad Nacional de Asunción, etcétera, en diversas áreas. Esos son los lugares natos de investigación de donde deben salir los resultados que deben aportar a las políticas públicas. Y es ahí donde un poco muchas veces, a veces más, a veces menos, en estos momentos sentimos menos porque Freddy como investigador sabe muy bien lo que tiene que hacer y es acercarse a la comunidad científica, ¿no es cierto?, de varias maneras. Entonces, eso es lo que esperamos realmente, que nosotros podamos colaborar, porque eso es lo que nos indica esa visión país, esa colaboración entre la investigación y la función pública para la generación de estas políticas públicas. De hecho, en este ambiente, digamos, en esta área, nosotros trabajamos con 3 instituciones, o deberíamos trabajar con 3 instituciones. El Instituto Forestal Nacional, o INFONA, ¿verdad? El MADES, por supuesto, y el IPTA, aunque en sí mismo el IPTA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, es en sí mismo un centro también de investigación. Sin embargo, ¿por qué puse que es una mirada crítica? Porque, por supuesto, hay razones, como bien lo mencionó Freddy, la falta de presupuesto es una de ellas, ¿verdad? Pero tenemos que abarcar más y tratar de que ese presupuesto sea cada vez más grande, porque evidentemente este país vive de sus recursos naturales. Entonces, no puede ser que este ministerio sea uno de los dos que obtenga menor beneficio con su presupuesto. Debe ser absolutamente al revés, y ahí es donde todos debemos aunar esfuerzos. Y voy a mencionar lo siguiente. Ayer Juana de Gea habló muy bien sobre los recursos fitogenéticos y en este caso que estén ligados a la alimentación. Nada más y nada menos que una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque son recursos que, aparte de constituirse en una flora, en muchos casos amenazadas y endémicas, y como ella muy bien lo mencionó, la flora endémica, igual que la fauna, es responsabilidad país. ¿Quién va a hacerlo sino nosotros, puesto que esas plantas crecen acá en el país? Entonces, decimos al MADES agregar un ítem más, la flora endémica, ¿no es cierto?, de cómo tratar de solucionar al existir 2 autoridades. Una que autoriza el cambio de uso de suelo, por otro lado, y la otra autoridad que es nada más y nada menos que un ministerio tenga que ocuparse de la flora amenazada, ¿verdad? Y en este caso, acá las encontramos a las endémicas. Los recursos fitogenéticos deben constituir un índice aparte dentro de todo ese grupo que mostró Freddy. ¿Por qué? Porque no solamente genéticamente puede ayudar desde el punto de vista económico al país, sino que por razones varias que ya se mencionó también, estas mismas están muy amenazadas y algunas son endémicas. En muchos países se encuentran estos nichos de recursos fitogenéticos ligados a la alimentación y se los protege ahí mismo y tal y como están en poblaciones inclusive pequeñas. Es decir, hay que cambiar un poco también para ciertos ítems, como en este caso, la forma de cómo aplicamos la conservación de esta flora, ¿no es cierto? Porque de hecho es un nicho muy, muy particular.
Entonces ahí creo que queremos agregar un punto y tenemos mucho que decir, ya hay un trabajo bastante avanzado, aunque no del todo en muchos casos, por ejemplo, con el grupo Stevia. Con el grupo Stevia, acá tenemos una que es Stevia rebaudiana, que por supuesto está en la lista de amenazadas o inclusive extinta. ¿Y por qué razón? Y no sabemos muy bien, pero puedo explicar. La razón es que en los herbarios solamente encontramos ya a la Stevia que ha sido eh, traída a los herbarios de los centros de cultivo, ¿no es cierto? Y no tenemos poblaciones que las hayamos visto donde Stevia esté viva en su ambiente y las hayamos colectado desde ahí. Eso no sucede desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y todos sabemos que los cambios de uso de suelo avanzan en ambas regiones, a pesar de que una de ellas tiene una ley de deforestación cero. Entonces, con más de 20 especies de stevia que tenemos en este país, ¿no es cierto? Escuchar decir a esta institución, me refiero al IPTA, de pronto, donde hay especialistas, sí encontramos en San Pedro, pero no colectamos. Eso nos parece una barbaridad, porque tenemos que tener un registro y sobre todo luego un trabajo taxonómico de decir claramente si efectivamente es Stevia rebaudiana, por todo lo que ello significa y todo lo que ustedes saben que eso significa, esta es Stevia rebaudiana y la colectamos in situ, ¿sí? Entonces, por ahí se inicia el trabajo de la conservación de las especies. Eso es lo que quiero recalcar y ahí de vuelta veo el nexo entre los centros de investigación, universidades y demás, y estas instituciones, a pesar de que, como recalco, el IPTA es una institución considerada como un centro de investigación. Entonces, tenemos que aunar esfuerzos, ¿no es cierto? En este sentido, queremos también decirlo, ¿verdad? Cuando vamos a dar algún paso importante que no precisamente requieran un presupuesto, como por ejemplo la conformación de una autoridad científica para aquellas especies que están en la lista de CITES, en apéndice 2, y que económicamente son una entrada de divisas para el país, entonces tenemos que portarnos todos, es decir, colaborar con las instituciones, ¿no es cierto? Colaborar con las instituciones, porque es acá de donde el país realmente nos necesita, ¿verdad? Es decir, no poner trabas a la conformación de una autoridad científica que obviamente está en el MADES, en el Museo Nacional de Historia Natural, pero también esparcida por los centros de investigación y por las universidades, tanto en fauna como en flora. Entonces, yo sé que la parte técnica del MADES hace todo el esfuerzo, pero por la estructura misma existente en el ministerio, digamos, eso no avanza y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que tener una visión país y no una visión parcial de la situación. La conformación de una autoridad científica, Gloria lo explicó claramente ayer para el caso Palo Santo, pero en realidad es para todos. La conformación de una autoridad científica tiene que ser, digamos que general en el país, no puede ser solamente de la autoridad que está generando, ¿no es cierto?, los permisos porque somos jueces y parte. Y esto no puede estar bien visto o no está bien visto. Esto no sucede en los países serios y tenemos que tratar poco a poco de ser cada vez más serios. Entiendo que muchas veces el presupuesto es una traba. De la otra cosa que quiero mencionar acá es que, como dijo Freddy en un principio, tratamos de apoyar la investigación, insumos para la investigación. Un insumo muy importante que puede dar el museo, perdón, el MADES, para el trabajo de los investigadores es agilizar los permisos de colecta. Los permisos de colecta son para nosotros fundamentales.
a donde nos vamos y necesitamos hacer un trabajo, necesitamos permisos de colecta. Entonces, esos permisos de colecta tendrían que estar viéndose de otra manera. Yo entiendo que la parte de exportación, vamos a ponerlo eso entre comillas, cuando queremos enviar los duplicados a otros herbarios, nos tratan como exportadores, no el MADES, sino en este caso el Ministerio de Industria y Comercio. Y yo entiendo que eso no tiene que provenir solamente del Ministerio de Industria y Comercio, sino que también los centros de investigación tienen que gestionar con el ministerio y hacerles entender de que nosotros no somos exportadores porque no estamos exportando nada que nos beneficie económicamente, sino que lo estamos haciendo con un material científico sin valor comercial. Y eso tiene que quedar muy claro y forma parte de todos estos engranajes para que el país funcione más ágilmente y no ser burócratas en cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, agilizar con los permisos de colecta, porque un investigador siempre tiene que tener la colección a mano. Voy a ponerme yo misma como caso, que muchas veces necesito hasta colectar algunas especies que crecen en las veredas, ¿no es cierto? Y la verdad que estoy contraviniendo la ley porque lo estoy haciendo sin permiso. Es decir, el investigador conocido en su país tiene que tener un registro de vida silvestre y el permiso habilitado, ¿sí? Independientemente de otros que van a ir a colectar con miras a un beneficio económico, eso es absolutamente otra cosa. Pero no quiero detenerme acá, sino que poner sencillamente eso como una cuestión prioritaria en donde nos pueden pasar una mano y que forma parte de ese engranaje para agilizar la cuestión, en este caso, fundamental. Evidentemente, y como dijo Freddy, eh, es muy importante entender el hecho de que ellos son una autoridad MADE, es una autoridad de aplicación, en donde el Infona tiene también alguna importancia o tienen que expedir permisos cuando se trate de leñosas. Es una cuestión y cambios de uso de suelo, por lo tanto, es una cuestión muy difícil de sobrellevar. Pero inclusive a eso tenemos que llegar de cualquier manera a un acuerdo. Y en el caso de las exportaciones procedentes de las especies, sean cilindros o sean extractos o lo que fuere, aduanas tiene que estar absolutamente metida también dentro del proceso. En fin, yo puedo dar otros y otros ejemplos, ¿verdad? Pero también quiero mencionar acá algunas cosas que de hecho también mencioné de pasada ayer, porque acá en Paraguay tenemos una red Iberomab o una red de reservas de biosfera desde España y Portugal y desde México para abajo, en donde el Paraguay forma parte y en donde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es el administrador de una gran reserva de biosfera, que es la Reserva de Biosfera del Chaco paraguayo, que es una de las más grandes de Sudamérica. Entonces, esta reserva de biosfera amerita realmente una, digamos, por decirlo de alguna manera, un sinceramiento de qué son verdaderamente las reservas de biosfera. Las reservas de biosfera son sitios en donde el hombre está trabajando adentro y cuyos núcleos, en este caso, en nuestro caso, son los parques nacionales que se encuentran dentro de esa gran reserva de biosfera. Por tanto, ¿cómo se debe manejar esa reserva de biosfera? Y eso hay que hablarlo siempre con mucha sinceridad, sencillamente por medio de las leyes y resoluciones país, ¿cierto? Eso es lo que se debe respetar y no considerar, como muchos no han entendido, considerar a toda esa gran superficie de 4 millones y pico de hectáreas como una reserva de biosfera, porque como una reserva
como un parque nacional, como etcétera, etcétera, porque eso no es cierto. Entonces, hay que ver y entender de que unas reservas de biosfera bien manejadas con los propietarios o con la gente que está trabajando adentro, con los diversos tipos de habitantes, sean originarios, sean paraguayos, sean extranjeros o lo que fuere, ¿no es cierto? Trabajar de manera unida en los términos de una reserva de biosfera. Y eso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible porque ellos son los administradores, así como la Reserva de Itaipú, el administrador es el ente binacional del lado derecho, o sea, Paraguay, y el caso de la Reserva de Embaracayú lo es la Fundación Moisés Bertoni. Entonces, tomar eso en serio, ¿por qué? Porque ahí pueden ser beneficiados no solamente los núcleos, que por supuesto también lo tenemos que desarrollar y seguramente que por falta de presupuesto no lo estamos haciendo, pero sí considerar muy bien que hay productores pequeños también que se pueden beneficiar mucho con estas reservas de biosfera. En fin, yo creo que voy a parar acá porque entiendo que pueden venir muchas preguntas, ¿verdad? Esto es un simposio, tenemos que nada más que decir algunas realidades y esperar a tener una discusión sana, mirando siempre, teniendo enfrente a la visión país. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, Fátima Mereles. Entonces damos un espacio ahora para todos los participantes. Freddy, empezando por Freddy Bauer, justamente que acaba de solicitar hablar. Adelante, Freddy. Hola, gracias. Sí, derecho a réplica por Fátima, pero en realidad para apoyar algunas cosas que dijo Fátima, ¿verdad? Efectivamente, en Paraguay tenemos sí, una resolución de especies endémicas que es del 2007, la resolución 265 que me facilitaron acá, que es de especies endémicas y que establece que justamente estas especies endémicas sean tratadas también como especies protegidas, pero como les digo, es el 2007, así que necesitamos realmente una actualización y una revisión, porque ya tiene 12 añitos, ¿verdad? Esa resolución. Por otro lado, también quería apoyar lo que estaba diciendo Fátima sobre la autoridad científica, que se debería de ampliar, ya que en otros países, como por ejemplo en Perú, por ejemplo, universidad tal, no me acuerdo ahora el nombre, creo que era San Marino o algo así. Pero toda la universidad como tal es considerada la autoridad científica. Entonces, si bien a mí me parece correcto que siga siendo también el Museo Nacional de Historia Natural parte de la autoridad científica, pero sí estaría correcto ampliarla a otras entidades que realicen investigación y que puedan dar dictámenes científicos como autoridad científica, ¿verdad? Lo cual tendría que suceder a través de un decreto presidencial, ya que por decreto presidencial es que están ahora designadas las autoridades así como están. Entonces está el reto en trabajar en un decreto que amplíe o complemente el decreto anterior. Por otro lado, también quería comentarle a Fátima como una noticia, ¿verdad? En realidad que estamos ya muy cerca, tenemos un borrador final de la reglamentación de la Ley de Vida Silvestre que ya existe, ya está con parecer favorable de nuestra asesoría jurídica, ya fue remitido al gabinete para una revisión por un comité externo. Es decir, y en esa reglamentación ya cambian los procedimientos para el otorgamiento de permisos de colecta que actualmente aún siguen siendo, aún sigue vigente la resolución que establece que debe pasar, aparte del análisis técnico, por un análisis jurídico, que es esa parte que realmente enlentece un poco el proceso, pero una vez que tengamos ya la reglamentación va a ser bastante más dinámico. Y una solicitud, digámosle, a la comunidad científica, sería interesante que cuando se realicen, por ejemplo, se tenga pensado, tipo, presentarse alguna convocatoria de investigaciones, de fondos, consultar también con la autoridad de aplicación
eventuales necesidades de investigación, porque realmente hay algunas necesidades emergentes que van ocurriendo y que realmente inclusive el MADES podría emitir inclusive notas de apoyo a determinadas investigaciones si se tratase, por ejemplo, de mapeo de especies amenazadas o especies endémicas, o ahora que el cedro, el género Cedrela entró en la lista, en el apéndice 2 de CITES, también hay necesidades de investigaciones específicas sobre esta especie que nos apoyen después para poder dar justamente dictámenes de extracción para esta especie. Entonces, son necesidades emergentes y estaría interesante también que la comunidad científica, cuando hay apertura a convocatorias, solicite al MADES eventualmente y que el MADES pueda emitir justamente notas de interés por determinadas investigaciones. Sí, adelante, Fátima. Sí, muchas gracias, Freddy. Realmente estoy muy contenta con lo de la nueva ley de vida silvestre, por un lado. Por otro lado, no tengo ninguna duda, como dije al principio, creo que este es un gobierno técnico que tiene el MADES que satisface a muchos investigadores, porque ustedes mismos lo son. En fin, y sobre este punto justamente te iba a preguntar, mencionaste entonces que no tenemos un mapeo de las especies endémicas. Bueno, pues realmente nos comprometemos a realizar eso porque si para ustedes es muy importante, significa que para el país es muy importante para emitir resoluciones necesarias, ¿no es cierto? Entonces agradezco mucho y vamos a tomarlo en serio esta petición, entre otras cosas, así como lo que mencionaste, el consultar las veces que vamos a presentar algún proyecto, cuáles son las urgentes necesidades que tienen ustedes, porque esto de alguna manera les va a facilitar la solicitud de fondos para otras cuestiones. Y bueno, eso es todo por mi parte por ahora. Sí, damos la palabra a Rosa Degen, que acaba de levantar la mano. Bueno, buenos días a todos. Excelente presentación esta mañana y realmente algunas cosas muy preocupantes, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos trabajos de base, necesitamos colectas y a veces la gente dice, ya no, ese ya se colectó mucho, eso ya está lo colectado. Sin embargo, nos damos cuenta de que no es así. Faltan datos de colecta y eso también me parece muy interesante lo que acaba de agregar Freddy en el sentido de que la EMADES puede apoyar, por ejemplo, cuando se presenta en una convocatoria un trabajo de colecta, porque muchas veces eso no está punteado. Si uno no le da una aplicación, entonces pareciera que no es de interés. Y acá en esta reunión nos estamos dando cuenta cuán importante es conocer a las especies, dónde están ubicadas, si están colectadas, porque muchas veces nosotros afirmamos algo sin tener totalmente los datos. Lo otro que también es preocupante en el sentido del intercambio de materiales entre los herbarios nacionales y extranjeros, facilitar esa situación, porque hay muchos duplicados que tenemos en el herbario, por ejemplo, pero enviar al extranjero se torna muy complicado. Y eso lo hemos hecho algunas veces y en ese sentido el MADES, por ejemplo, nosotros nos habíamos reunido con la directora anterior y bueno, habíamos logrado algunos pasos, pero eso quedó otra vez en agua de borraja una vez más y era con el fin de acelerar ese intercambio, porque lo hacíamos a través del Ministerio de Industria y Comercio. Ellos decían, y un ejemplar de herbario, ¿y cuánto cuesta? ¿Y por qué quieren mandar si no cuesta nada? O sea, no entendían. Bueno, vamos a poner ejemplar de herbario, vamos a poner corteza. O sea que había cosas bastante irregulares
Y eso también habría que ver un poco más de cómo podríamos arreglar. Y también como apoyo totalmente a Fátima en el sentido de los permisos de colecta, que sea un poquito más ágil y que nos traten no como que vamos a colectar para vender, sino con la finalidad científica, que eso es muy importante aclarar. Bueno, felicitarle por todo lo que en tan corto tiempo han dicho y bueno, es una preocupación y bueno, felicidades por esta excelente exposición. Gracias, Rosa. Damos espacio ahora a Fátima, que ha levantado la mano también, y luego Freddy. Y nada más decirle a Rosa de que esta es una gestión, me parece a mí, que, bueno, sí se podría pedir apoyo al MADE, pero es una gestión que debe realizar la institución a nivel de universidad o a nivel de la Facultad de Ciencias Químicas, en tu caso, porque esto es directamente con el Ministerio de Industria y Comercio, son cánones que impone el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, explicar en una nota firmada por la autoridad correspondiente de que esto es material científico sin valor comercial, etcétera, y para que, bueno, si se puede invitar también a los técnicos de ahí que dicen corteza o lo que se quiera hacer como, poner como nombre para exportar, ¿no es cierto?, a la facultad y mostrarles y ver para que vean, ¿no es cierto?, qué es lo que se tiene ahí. En fin, creo que eso se puede subsanar muy bien de esa manera, pero me parece que esta es una cuestión directa de institución a institución sobre todo. Y bueno, era nada más que esa aclaración por mi parte. Sí, Freddy, adelante. Sí, bueno, gracias por el comentario, Rosa, porque justamente no estábamos actualmente realmente tan pendientes de ese tema, un tema más ahora para la lista de tareas. Y lo que sí hemos avanzado es que por lo menos en las tasas hemos eliminado las tasas de envío para ejemplares por parte del MADES. O sea, el MADES no carga tasas para envíos que no sean comerciales, es decir, envíos de muestras o de materiales herbarios no tienen un costo en el MADES. Entonces, por lo menos por ese lado avanzamos un poco. Entonces, ahora nuestra tarea siguiente es el contacto con el MIC. ¿Sí? Rosa, adelante. Freddy, no me quedó claro en el sentido de los permisos de colecta, por ejemplo, eso siempre vamos a tener que presentar esa lista de lo que posiblemente vamos a colectar o eso va a cambiar. Eso es lo que no, viste que nosotros cuando presentamos nuestro permiso tenemos que poner qué es lo que vamos a encontrar posiblemente o qué es lo que vamos a buscar. Y recuerdo que habíamos hablado en ese sentido de que de poner alguna cosa más, menos detalles. Yo no sé si eso continúa así. Es bueno, o sea, ya que es un ambiente fraterno aquí, ¿verdad? Para ver un poco cómo podemos hacer, porque viste que son en el permiso de colecta, luego también cuando vamos a enviar los materiales te preguntan ahí qué es lo que colectaste y si colectaste eso y por qué no colectaste. O sea que hay un intríngulis ahí. Entonces sería bueno poner, por ejemplo, bueno, voy a colectar asteráceas. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos sobre ese punto? Eso también me gustaría saber un poco porque me parece un momento oportuno para hacer estas preguntas. Sí, excelente. Sí, Rosa, justamente cuando uno hace un envío de un material que fue colectado, evidentemente nosotros tenemos que trazar el origen de ese material, si bien es sin costo, pero trazamos en base a algún permiso de colecta normalmente. Y está bien como decís, justamente yo estuve de ambos lados porque desde el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay igual nosotros solicitábamos nuestro permiso de colecta. Entonces, la forma cuando un investigador es un investigador de tiempo completo y permanente y que no depende de un proyecto determinado, si bien está bien que cada proyecto determinado presente su permiso de colecta, por una cuestión de las publicaciones que después dan origen, pero muchos investigadores también ya tienen actualmente, y así hacíamos nosotros en el museo, teníamos como costumbre pedir anualmente
cada año renovábamos nuestro permiso de colecta. En el caso del museo, como cubre todo el país, era herpetofauna del Paraguay. Con eso presentábamos el proyectito según el formato y una lista general, no muy detallada, porque si detallábamos todas las especies, iban primero, luego para el investigador es una lista extensa que tienen que presentar, y para el MADES es una pérdida de hojas de seguridad imprimir tantas hojas para un permiso de colecta. Entonces, yo siempre recomendé englobarlo en los taxones los más altos que se pudieran hacer. Nosotros inclusive en cierta oportunidad por familia, tantos ejemplares por cada familia poníamos, por ejemplo, en el caso de anfibios y reptiles, ¿verdad? La forma de sintetizarlo de alguna forma, sobre todo en aquellos proyectos que no son específicos, porque evidentemente hay proyectos que son específicos sobre tal o cual especie y sé exactamente qué voy a colectar y cito tal especie, pero muchos proyectos son de inventarios en los cuales yo no sé qué voy a encontrar, yo no sé qué voy a colectar, entonces ahí sí hacemos como listados más generales en base a taxones superiores como familias. Sí, adelante, Griselda Marín, tu consulta. Tu micrófono, Griselda. Perdón, buenos días. Felicitaciones a Fátima, a Freddy por sus ponencias. Este tema particular, ¿verdad? Que estuvieron mencionando, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Lo que están comentando Rosa, y no sé si alguien más comentó, bueno, estuve en un momento. Es como que estamos usando un formato que no es adecuado, Freddy. Lo que pasamos por la autoridad ahí de vida silvestre y demás, no solamente este tipo de pedidos teníamos, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, aquellos que tenían que ver con, de repente, lo que hacía, por ejemplo, defensa vegetal, muy similar a lo que hacía defensa vegetal. Para defensa vegetal, por ejemplo, los formularios que habían que llenar, uno sabía perfectamente lo que uno iba a exportar. Y ese es el formato que tiene el de las colectas, me parece, ¿verdad? Y no es así. Es justamente porque todavía estamos en fase de inventariado, ¿verdad? Entonces nuestras colectas son generales y más todavía en plantas. Ni siquiera podemos decir, bueno, podemos decir, vamos a colectar 10 ejemplares o dependiendo, ¿verdad? Los museos a los que queremos enviar. Entonces vamos a decir 5 ejemplares de cada uno, pero ¿cuántas plantas ahí están? Eh, Fátima misma con su equipo y Lidia, ¿verdad? Que colectan por montones, entonces es como que uno tampoco se puede sincerar con su lista, ¿verdad? Entonces yo creo que el mismo formato debería de cambiar, Freddy. Eso es mi humilde opinión. Sí, lo que nosotros por ahora que tenemos ese formato ya adoptado y es el que está vigente por resolución, lo que estamos inclusive haciendo para no decir tipo tal familia, tantos ejemplares, porque ahí ya me estoy restringiendo y si encuentro tantas especies de esa familia, de cada especie por lo menos quiero tener 5 ejemplares, entonces echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Ponemos, por ejemplo, voy a hablar otra vez de serpientes, ¿verdad? Familia Colúbride, y en la descripción de la cantidad no pongo un número específico, pongo 5 ejemplares por especie. Y en el informe final que yo hago al terminar el año, ahí yo detallo todas las especies de esa familia y de cada una de esa familia, de cada una de esas especies, yo he solicitado hasta 5 ejemplares. Entonces, para no poner familia colubri de 10 ejemplares o 20 ejemplares o 30 ejemplares, en mi detalle de cantidad pongo cuántos ejemplares por especie voy a elegir, voy a colectar. Entonces, aquí en descripción del taxón, la familia, y aquí en cantidad, tantos por especie. Si hago esta aclaración por especie, amplío mucho más ese abanico. Ese es un pequeño secreto.
para usar el formato así como está ahora mismo. Pero sí, Griselda, tenés razón, el formato podemos ir reviéndolo. Gracias por el dato, Freddy. Excelente. Bien, Gracias. vamos a... Sí, Griselda. No, solo para agradecer bueno, el método paliativo, ¿verdad? Pero yo creo que el formato debe cambiar lo antes posible. Bueno, vamos a leer algunos comentarios realizados en el chat. Si bien Rosa Degen ya había manifestado su parecer, leemos que ella apoya lo manifestado por la doctora Fátima en relación a los trabajos de taxonomía que son muy necesarios. También tenemos las felicitaciones desde el nordeste de Brasil. José Iranildo Miranda, desde Campina Grande, expresa sus saludos y esas felicitaciones. Bien, recordamos también a todos los presentes poder ingresar al enlace que está compartido ahora en el chat, donde pueden ver también la exposición de los pósters durante los 3 días de las jornadas. Si están colgados allí, entonces pueden acceder a ellos. Si es que no tienen otra consulta o algún aporte más, damos un agradecimiento especial nuevamente a los simposistas, a todos los participantes, para cerrar entonces el simposio denominado Conservación y Políticas Públicas. Vamos a hacer una pausa hasta las 10:55, donde tendremos una conferencia a cargo de Antonieta Rojas de Arias, de Paraguay, bajo el nombre La investigación científica y tecnológica como base para el desarrollo. Gracias a todos y hacemos una pausa.